cómo es maternar, cómo es ser feminista y cómo ser mujer, madre y feminista al mismo tiempo. Ser mamá feminista es una elección, es una responsabilidad, un compromiso que cada mujer elige. Porque hay quien dice que las feministas no quieren ser madres o que son malas madres y no está peleado la una con la otra. Cuando decidí incursionar en el feminismo no fue de un día para otro. Fue una transformación personal. Empecé a cuidar de mí con muchas culpas. Creo que es una lucha interna muy grande. Entonces ese rompimiento en mí, ese autocuidado de cosas que había dejado postergadas por esa maternidad, de ese cuidado que los hijos e hijas necesitan a lo mejor en la infancia más profundamente, pero también con una educación totalmente patriarcal en donde tienes que dejarlo todo porque ya te casaste y tienes hijos e hijas, me olvidé de mí. Nuestra cultura es mucho de sacrificio, que no nada más es en madres, es en las mujeres, tenemos que sacrificarnos en todos aspectos, pero cuando de maternidad se trata es el sacrificio total. Las madres somos guía y ejemplo de nuestros hijos y entonces es un ejemplo de autocuidado. Se puede maternar con responsabilidad, cuidando de mí y cuidando también de los hijos e hijas. Yo quiero vivir mi vida, pero también soy responsable de otra vida y entonces voy a adaptar mis tiempos, mis horarios, mi energía, mis espacios, todo para ambas personas. Eso es ser una mamá no sacrificada, una mamá feminista, es decir, tú también tienes derecho a vivir, tú también tienes derecho a crecer, a tener ilusiones, a tener sueños, y eso se transmite a los hijos. Que la mamá feminista sí busca equilibrar las relaciones entre hombres y mujeres. En una educación en donde materna una mamá feminista, la educación que se da a los hijos es a través del ejemplo. Una mamá feminista sí busca defender sus derechos. Si tú estás feliz y estás bien, tus hijos van a estar bien. Pero también no descuidas tus ingresos, tu trabajo, tu crecimiento personal. Te empiezas a no olvidarte de ti. Eres una mamá feminista. Como mamá feminista, es a ver, calma, no te estoy atacando, o sea, reflexiona, piensa un poquito antes de contestarme. Ser mamá feminista es una responsabilidad y un compromiso. De cuidado, somos guía, ejemplo de autocuidado, de derechos, de autonomía. No tienes que ser mamá para hacer la diferencia. Por supuesto que queremos que todas las mamás sean feministas y reeducarse y poder reeducar a sus hijos para que tengamos un mundo mucho mejor. Hola, bienvenida a Desobedientes Inc. En este episodio vamos a hablar de las maternidades feministas y qué implica ser una mamá feminista en estos tiempos. No te lo pierdas. Hola, bienvenida de nuevo a Desobedientes Inc. Hoy estamos felices de estar aquí. Está Lolita conmigo y también tenemos una súper invitada, Jacibe Reza, que es feminista y psicoterapeuta especialista en violencias. Y nos va a hablar de un tema que a todas, pues de alguna forma nos llama la atención y es las maternidades feministas. Cómo es maternar, cómo es ser feminista y cómo ser mujer, madre y feminista al mismo tiempo. ¿Cómo lo puedes llevar? Entonces, vamos a empezar y de nuevo, qué bueno que estás aquí. Jacibe, cuéntanos, ¿qué es ser madre feminista? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues primero que nada, ser mamá feminista es una elección, ¿no? El ser mamá tendría que ser para todas las mujeres una elección. Hay una frase que dice que la maternidad será deseada o no será, ¿no? Y desde el feminismo pues se vive también de manera diferente, ¿no? Porque pues podría ser como muy criticado el asunto, hay mucha pues desinformación al respecto, ¿no? El pensar que como eres feminista pues no eres una buena madre, cuando en realidad tendríamos que pensar que la maternidad es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad, un compromiso que cada mujer elige. Y que además el feminismo no está peleado con la maternidad, porque hay quien dice que las feministas no quieren ser madres o que son malas madres, y no está peleado la una con la otra, ¿no? Se puede llevar y unir de una forma. Creo que no solo Lolita, tú eres mamá feminista, y creo que ser mamá feminista a nosotros nos cambió la vida y nos abrió un panorama completamente diferente a cómo viven los hijos de personas que no lo son.
¿no? Bueno, me parece que voy a hablar de mi experiencia como madre feminista. Creo que cuando empecé a ser madre feminista, empecé a mirarme a mí, ¿no? Cuando decidí incursionar en el feminismo, no fue de un día para otro, fue una transformación personal que me llevó desde un proceso terapéutico, que no es ya mañana me dedico a ser feminista, es romper muchos paradigmas, muchos estereotipos de género y obviamente roles. Entonces, cuando rompes esos paradigmas, no es un camino fácil. No sé qué opinas tú, Yacibe, pero yo recuerdo que era un encontronazo conmigo misma, una lucha interna muy fuerte de decir, no estoy siendo buena madre, me juzgaba porque no estoy siendo buena madre porque no estoy siendo incondicional, no estoy siendo abnegada, empecé a dejar de serlo, empecé a cuidar de mí con muchas culpas. Ese es el proceso de hacer estos cambios personales hacia una maternidad feminista que tendría que tener este valor de autocuidado, ¿no? Entonces, creo que es una lucha interna muy grande y quiero hablar de ella porque muchas mujeres en este rompimiento de paradigmas lo vivimos. Esa culpa de decir es que quiero meterme a bailar, a tomar clases de baile, quiero ir a terapia, quiero ir a lo mejor, yo empecé con un proceso de transformación de ir a nadar y decían, es que ese tiempo que me estoy dedicando a mí, estoy dejando de dedicárselo a mis hijos y a mis hijas, ¿no? A mis 2 hijos, tengo un hijo y una hija, y entonces en este rompimiento, ellos también hubo una resistencia de su parte, porque pues como mi mamá, en lugar de quedarse con nosotras, empieza a tener una vida social también, y estaban adolescentes casi adultos, y cómo es posible que mi mamá, en lugar de yo iba por ellos a las fiestas y todo, pero también empezaba a tener reuniones, a vida social que había dejado de tener durante muchos años. Entonces ese rompimiento en mí, ese autocuidado de empezar a estudiar creación literaria y cosas que había dejado postergadas por esa maternidad, de ese cuidado que los hijos e hijas necesitan a lo mejor en la infancia más profundamente, pero también con una educación totalmente patriarcal en donde tienes que dejarlo todo porque ya te casaste y tienes hijos e hijas, me olvidé de mí. Entonces cuando lo retomo, sí lo retomé en un proceso de culpa, de vergüenza, de miedo, de soledad a veces, de discriminación, hasta que pude sentirme más segura, pero es un proceso. No sé qué opinas tú, Jessie. Sí, pues hay 2 puntos muy importantes respecto a esto que comentan, ¿no? El primero de ellos, pues me puse a pensar en cuando estaba hablando respecto al sacrificio. Es una palabra muy fuerte, pero que tiene que ver mucho con nosotras las mujeres, ¿no? Nuestra cultura es mucho de sacrificio. Y si mi mamá se sacrificó por mí para que yo educara, para que yo estudiara. De maternidad se trata es mucho más, porque no nada más es en madres, es en las mujeres, tenemos que sacrificarnos en todos aspectos. Pero cuando de maternidad se trata es el sacrificio total, ¿no? La mamá abnegada, ¿no? Hay un ideal de la madre, de la mamá de la ilusión, le digo yo, donde tiene que sacrificarse, darlo todo, sufrir, servir, cuidar, ¿no? Todo la mamá, ahí se recarga, pues todo eso, y entonces es cuando, si yo decido cuidar de mí, si yo decido tener cosas para mí, entonces soy mal vista en esta cultura, en esta sociedad, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Me veo como egoísta, como vanidosa, muchas cosas, ¿no? Muchos descalificativos hay hacia mi persona si yo quiero ver por mí, cuando es algo importante. Y a nudo es... Cuando una mujer, perdón que te interrumpa, cuando una mujer lo hace por ella misma es descalificada, porque cuando el papá, el hombre de la casa, hace lo mismo, se toma su tiempo, se cuida, se va a jugar fútbol, estudia, él no es egoísta, él no es sacrificado, él está descansando. Está descansando, él es lo que se espera, pero de una mujer lo que se espera es el sacrificio. El sacrificio total, ¿no? Pero afortunadamente las feministas estamos cambiando eso, ¿no? Es decir, a nudo les comentaba, iba yo a anudar también la idea de que somos guía y ejemplo. Las madres somos guía y ejemplo de nuestros hijos y entonces es un ejemplo de autocuidado.
de decir, yo también valgo, yo también soy importante, yo también sufro incluso, ¿no? Porque también esa es otra, la mamá tiene que ser como, únete a los optimistas todo el tiempo, muy sonriente, ¿no? Resiliente. El pilar de la casa, ¿no? Cuidar de todos, que pasa mucho, ¿no? Con las mujeres, a mí me ha tocado mucho en la psicoterapia, mujeres que dicen, no, es que yo me aguanto porque, pues por mis hijos, ¿no? Si hay un duelo, si hay una separación, cualquier cosa es, no, yo tengo que ser la fuerte, yo tengo que todos me vean bien, ¿no? Y entonces el romper con eso, el decir, ni tengo que ser sacrificada, ni tengo que ser abnegada, y yo también sufro, yo también siento, yo también vivo, yo también quiero ir a mis clases, yo también quiero ir a nadar, también quiero hacer mi vida, ¿no? Que eso en nuestra sociedad afortunadamente va cambiando, pero sí sigue habiendo lugares donde es muy mal visto eso, ¿no? Que la mujer se divierta, que la mujer salga, la mamá pues, ¿no? Que ejerza su sexualidad incluso, que muchas situaciones son mal vistas, pero nosotras vamos cambiando y diciendo, no, se puede maternar con responsabilidad, cuidando de mí y cuidando también de los hijos e hijas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, que podemos vivir nuestras vidas y acompañar también las vidas de nuestras criaturas, ¿no? Porque antes de ser mamá soy mujer, ¿no? Tengo mis propias necesidades y soy persona, tengo mis propias necesidades personales, de desarrollo también personal y sueños que quiero alcanzar. Sí, y creo que hay un punto muy importante que no hay que confundirnos, ¿no? En decir, yo quiero cumplir mis sueños y soy mujer y primero yo y hasta el último yo. No, claro que tenemos una responsabilidad, ¿no? Ser mamá es una elección, pero no solo es una elección, es un compromiso y una responsabilidad, ¿no? Del cuidado, de la atención, del bienestar de otra persona que depende de mí. Entonces tampoco puedo decir, ay, voy a vivir la vida y no me interesa lo demás. Es como tener un equilibrio, ¿no? En decir, yo quiero vivir mi vida, pero también soy responsable de otra vida y entonces voy a adaptar mis tiempos, mis horarios, mi energía, mis espacios, todo para ambas personas, ¿no? No es que todo se lo voy a dedicar a mis hijos e hijas o todo me lo voy a dedicar a mí, sino pues sí hay que buscar el equilibrio, ¿no? Claro, porque y sobre todo, oye, ya sí ve, sobre todo cuando esto es más fuerte cuando eres madre soltera, ¿no? Pero cuando estás casada tienes también este equilibrio tiene que ser compartido con tu pareja. Sí. Bueno, ahora ya les llamamos madres autónomas, más que madres solteras. Exacto. Madres autónomas. Ok. Pero igual, ¿no? Con los padres es también algo complicado. Una corresponsabilidad en la casa. Porque de repente también siguen habiendo esos roles que mencionaba, esos estereotipos de que el hombre proveedor, la mamá se queda en casa a cuidar, a hacer las labores, pero también tiene que salir a proveer. Entonces eso es complicado y el feminismo pues también está trabajando con eso, ¿no? El decir, estamos en una igualdad de condiciones en cuanto a salir a trabajar, pues también tenemos que estar en igualdad de condiciones en cuanto a los cuidados y las labores de casa, ¿no? Oye, ¿y si una mamá feminista no es sacrificada, no es todo lo que dijiste, entonces qué sí es? Pues es una mamá responsable, ¿no? Es una mamá que se cuida, una mamá que comparte, una mamá que guía, una mamá que es ejemplo, una mamá, porque aparte de eso, ¿no? Yo, aparte de ser feminista, de ser psicóloga, soy mamá, ¿no? Yo soy mamá, tengo una hija, tengo un hijo, y es eso, el ir compartiendo mi historia de vida, el ir compartiendo también las ganas de hacer cosas, también compartir el autocuidado, el decir, a veces mi hijo me dice, ay, ¿por qué no eres una mamá sacrificada, no? Cuando no le quiero dejar el pedacito que queda de pastel o cosas así simples, ¿no? Me lo dicen broma, pero lo entienden perfectamente, no soy una mamá sacrificada, soy una mujer, soy una persona que siente, que sufre, que ríe, que disfruta, que quiere cosas, que tiene sueños, ¿no? Eso es ser una mamá no sacrificada, una mamá feminista, es decir, tú también tienes derecho a vivir, tú también tienes derecho a crecer, a tener ilusiones, a tener sueños, y eso se transmite a los hijos. Oye, tú hablabas de algo muy, muy, muy importante. Una mamá feminista da ejemplo.
una mamá feminista da ejemplo de vida y cómo maternamos las madres feministas con los hijos, ¿no? Creo que es súper importante porque empezamos a maternar en la igualdad. Sabemos que la educación, hace ratito hablaba Samantha de la educación, que no se está dando la misma educación a hombres y mujeres en los espacios culturales, educativos y eso, que se está un poco impulsando. En la mamá feminista es distinto. Sí, en el tema de la mamá feminista, yo creo que la mamá feminista sí busca equilibrar las relaciones entre hombres y mujeres. O sea, sí busca, creo que eso es muy importante. Una mamá tradicional siempre va a seguir enseñando y educando con el ejemplo a estos roles tradicionales y estereotipos de género, ¿no? Que es lo que tú hablabas de en casa tradicional, se sigue dando estas diferencias de género. En una educación en donde materna una mamá feminista, la educación que se da a los hijos es a través del ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Si una mamá busca espacios de su crecimiento personal, profesional o físico y trata de trabajar esa corresponsabilidad con su pareja, pues entonces se está enseñando con el ejemplo a los hijos y a las hijas a actuar de la misma forma, ¿no? Desde el autocuidado, desde esta equidad, desde ese equilibrio de géneros, digamos, para que puedan tener esa educación y se pueda expandir hacia afuera. Eso es lo que pienso, ¿no? Tú. Sí, ese es un punto bien importante porque hemos estado hablando como de ser ejemplo de autocuidado, de aspiraciones, de cumplir metas, sueños, etcétera, ¿no? Pero el punto de también educar en estereotipos y roles de género es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien no educar en eso, sino en que no suceda eso, ¿no? Romper esos estereotipos con eso, porque pues pasa mucho, ¿no? Puedo decir, ay, es que yo cumplo mis sueños y todo, pero ¿cómo le voy a transmitir eso a mis hijos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que sean diferentes, que entiendan las cosas diferentes? Porque no solo es voy a ser libre, voy a ser autónomo o autónoma, voy a hacer cosas distintas, ¿no? Sino es también en lo cotidiano, ¿no? En lo más sencillo, en lo particular de esos estereotipos y roles, ¿no? Que es muy sonado de sírvele a tu hermano, ¿no? A ti te toca lavar los trastes, a ti te toca hacer esto, y los varones ahí sentados viendo, ¿no? En esa vida cotidiana también es muy importante la maternidad feminista. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a lo mejor dices, no, sírvele a tu hermano, o hija, ya llegó tu papá, sírvele a tu papá, y están sentados el hijo y la hija, ¿no? Una mamá feminista equilibra. Te voy a poner un ejemplo. Yo hace unos días estuve un poquito mal de la presión y yo sé que y mi hija me dijo, mamá, ¿quieres que me vaya yo contigo? Y yo dije, puede irse, pero la verdad también puede irse Hugo. Entonces yo tengo un hijo y una hija, dije, tengo que equilibrar, o sea, que me acompañe Hugo hoy, aunque muy internamente prefiero estar con Samantha porque es más sensible, a lo mejor por esta educación todavía patriarcal. Mi hija sigue siendo más sensible que Hugo en el cuidado hacia mí, ¿no? Y porque en ese momento lo necesitaba, no porque tengan que cuidar de mí. Pero dije, no, que vaya Hugo, porque si no, no logro equilibrar. O busco, por ejemplo, conscientemente, voy al doctor, ¿te acompaño, mamá? No, que me acompañe Hugo. Entonces trato de equilibrar eso, porque si no, el tema del cuidado siempre recae en la mujer. Y entonces digo, tengo que equilibrarlo desde mi conciencia feminista, ¿no? Entonces creo que en toda nuestra cotidianidad lo vamos haciendo así. Pero tú antes de decirte feminista ya lo buscabas hacer, porque cada quien lavaba su ropa, lavaba sus trastes, medio que se cocinaba. Yo nunca he cocinado y no pienso cocinar. Hugo sí cocinaba, pero Hugo cocina todavía, pero siempre en casa se buscó que cada quien hiciera lo suyo. No tuvimos esos roles tan marcados. No, pero en muchas otras cosas sí estaban marcadas. Por ejemplo, es que yo creo que todas las mujeres tenemos una rebeldía interior que nos hace buscar la justicia, pero sin esta conciencia feminista, ¿no? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá era una persona que nos enseñó a ser creativas, a trabajar, a buscar nuestro propio sustento. Nunca puso a nosotras, nunca nos puso a hacer cosas para mis hermanos ni nada. Pero en su ejemplo de vida era una madre sacrificada, una madre abnegada, una madre que renunció a una vida personal social porque era mamá de 4 hijos.
por cuidar de nosotros, por darnos lo mejor, lo que ella podía a sus posibilidades darnos lo mejor, ¿no? Entonces, y mi padre fue un padre ausente que se fue y le dejó esa responsabilidad a mi madre. Hoy sabemos, por ejemplo, en este feminismo y en esta justicia, que es la paz, la búsqueda constante de la justicia, es que si mamá hubiera tenido las herramientas sobre la información que necesitaba, hubiera buscado un abogado para que pidiera pensión a mi padre, ¿no? Que es parte de, no puedes ser sumisa, abnegada, ¿cómo te vas a ir en contra de tu esposo, que es el padre de tus hijos, que vas a meterlo a la cárcel o que vas a reclamarle una pensión y que si no la da, o sea, no, todavía te falta hacerlo. Una mamá feminista defiende sus derechos y las de sus hijos e hijas, porque ¿sabes qué? Sí necesitan mis hijos y mis hijas una pensión y también la necesito yo para poder equilibrar mi economía y mi vida personal. Entonces hay muchas cosas que como madre feminista hoy sí haces, que en ese momento no hacías y trasladas ese ejemplo a tus hijos e hijas. Que por ejemplo, en el caso de mi papá, que te digo que se fue, su mensaje de mi papá es: el hombre no se hace cargo de los hijos. La educación que él y el mensaje que él nos dio es: el hombre no se hace cargo de los hijos y la que tiene que asumir toda esa responsabilidad es la mujer. Y mi mamá la asumió sin defender sus derechos de una pensión. Entonces ahí también hay un ejemplo bien fuerte. Así es. Entonces una mamá feminista defiende sus derechos para ella y para los hijos e hijas, porque ellos tienen derecho también a una pensión que les facilite incluso el tiempo que la mamá puede estar con ellos, porque implica muchísimo que la parte económica no esté totalmente sustentada, porque si la sustentan los dos, pues es más fácil para la mujer ese autocuidado y ese tiempo para los hijos e hijas. A que si el hombre se hace a un lado y la mujer no ejerce sus derechos de pensión, entonces lo que va a suceder es que ella se le va a cargar muchísimo más la educación, la economía, las deudas, o sea, todo es, el alrededor es sí. No, y la salud emocional también, Claro. Porque traer tanta carga de todos lados, económica, mental, emocional, física incluso, Social. pues va deteriorando esa parte, ¿no? De decir, pues estoy muy harta, ¿no? Sin embargo, también es bien complicado, ¿no? Porque podemos decir, sí, hay que defender nuestros derechos, los derechos de los hijos. Desafortunadamente, nuestras leyes, todos los aparatos jurídicos, pues no están tan encaminados a eso. Hay mucha dificultad y muchas mamás se rinden en el camino, ¿no? De estar buscando una pensión, muchas situaciones legales son complicadas para las mamás autónomas. No la tienen fácil las mamás, pero creo que es súper importante que sigan insistiendo, ¿no? Porque Sí, de alguna forma, entre más insistan, el gobierno y todos los que tienen que hacer valer los derechos de las madres y de los hijos, y de las hijas lo tienen que hacer valer, ¿no? yo creo que el empoderamiento de las mujeres tiene que ver con eso, con la unión de todas, porque si desistimos desde antes, porque dices, es que va a ser muy difícil, mejor no lo hago, no, hazlo, busca defender tus derechos, por eso están las leyes. Entonces yo creo que en el tema de la pensión también hay una parte en donde es creencia de decir, es que no lo voy a alcanzar mejor, y falta de merecimiento, porque nos enseñaron a las mujeres a no merecer. No, pues ¿cómo le voy a pedir pensión? Mejor no me la va a dar, porque además venimos de una persona que es irresponsable en sus obligaciones económicas. Es una persona que ejerce violencia económica y ejerce otros tipos de violencias que las mujeres, cuando rompemos esa relación o cuando ellos deciden romper la relación, nosotros debemos ejercer. Estoy segura que el tema de las pensiones es cada vez más fácil de lograr, a menos de que él no tenga un trabajo fijo. Si él no tiene un trabajo fijo, que hay muchos, o que se salen de Trabajar para que no haya nada para pedir de pensión. Para no darlo, para pedirte ya en el peor de los casos. Sí, pero sí es importante que des el paso. Una mamá feminista sí busca defender sus derechos. Creo que eso es de lo más importante, ¿no? La forma y es la forma de enseñar a hijos e hijas que defiendan sus derechos, que tiene que ver con el autocuidado. Y creo que empiezas a abrir los ojos, ¿no? Yo hay una cosa que siempre tengo clara, que a veces llegan y un día lo estaba hablando con Erandi. Si te regalan una casa, no es tu casa. Si te regalan un carro, pero no está a tu nombre, no es tu carro. Si tienes dinero, pero no hay una cuenta de banco en la que tú puedas decidir, tampoco es tu dinero. Y creo que una mamá
que empieza en el camino del feminismo tienen que empezar a darse cuenta de todas estas cosas también, porque es también defender sus derechos y el derecho de sus hijos de tener un hogar donde vivir, un patrimonio, porque conozco y tengo amigas que se han separado y las han dejado sin casa, ¿no? Te dejan sin casa o en la casa meten a otra persona. O te manipulan a partir de bienes materiales para que no te puedas hacer. Entonces creo que una mamá feminista también revisa estas cosas, ¿no? Te tienes que poner bien abusada para cuidarte de ti. Tú primero, creo que Lolita siempre dice, tú primero, si tú estás feliz y estás bien, tus hijos van a estar bien. Tu casa va a estar bien. Si cuidas de ti, si cuidas de tus hijos, pero también no descuidas tus ingresos, tu trabajo, tu crecimiento personal. Tú acabas de estudiar una maestría, ¿no? O sea, si te empiezas a no olvidarte de ti, eres una mamá feminista. Sí, acabas de tocar un punto muy, muy importante que yo promuevo no solo siendo madre, ¿no? Sino siendo feminista, siendo mujer, siendo ser humano, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es la autonomía. Y en este caso, pues es autonomía económica, ¿no? Yo pienso en la autonomía en todos aspectos, en la autonomía emocional, intelectual, pero la económica es muy importante siendo mamá feminista. Uh-huh. Hablamos ya de ser guía y ejemplo de muchas cosas y agregaría yo ser guía y ejemplo de autonomía, de decir, yo puedo hacer mis cosas, puedo generar mis ingresos, puedo tener mis propiedades. Eso es también un gran ejemplo para hijos e hijas, ¿no? La autonomía. Súper, sí. Oye, una mujer que no tiene autonomía, creo que tengo la respuesta, pero quiero que me la digas, económica y emocional, ¿puede ser feminista? Sí, claro que hay que ir empezando, ¿no? Es que el feminismo abarca muchas cosas. Es un proceso, ¿no? Es claro, todo un proceso, entonces podemos ir avanzando con cierta información, ¿no? Porque acuérdate que las sufragistas no tenían dinero, no tenían derechos, pero eran rebeldes y sabían por lo que iban. Entonces vas poquito a poquito avanzando y agarrando esa fuerza y en el camino ya te vuelves mucho más feminista, más rebelde, más desobediente. Pero hay algo dentro de ti. Es una rebeldía interna y más autónoma también, ¿no? Porque yo soy muy, muy enfática en buscar la autonomía de todo tipo. Pero integral. Así es. O sea, vas a llegar a una autonomía integral. Pero la económica, pues, resulta complicada para algunas mujeres, ¿no? A veces no hay esas posibilidades, no hay los recursos, no solo económicos, sino de otro tipo, ¿no? No hay una educación feminista en realidad, ni educación feminista respecto a las mujeres, del ser feministas, ni educación feminista respecto a estereotipos y roles en la erradicación de los mismos, ¿no? Es decir, a ver, eso no es, está muy normalizado todo eso, qué me toca, qué no me toca, qué debo ser, qué no debo ser, como mujer y como madre, ¿no? Entonces, está tan normalizado, tan naturalizado, que las mujeres de repente se confunden. Entonces, sí es todo un proceso, pero no es imposible, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Empieza a ser feminista desde donde puedas. Desde donde se pueda. Abraza tu rebeldía, Claro. que esa es la que te va a llevar a ser feminista o a nombrarte como tú quieras nombrarte, pero es esa rebeldía la que te va a sacar del lugar. Abraza tu rebeldía y hazle caso a tu intuición. Sí, incluso hay otra consigna feminista, ¿no? Que se es feminista desde su propia historia, ¿no? Yo justo leí estaba leyendo un libro que hablaba de los exnovios y entonces decía ella, tuve un exnovio que no me dejaba trabajar, tuve un exnovio que no le gustaba que usara falda, dice avienta no sé qué, ¿no? Y entonces entendí que lo que no te mata te hace feminista. Y entonces, sí es cierto, ¿no? Porque uno la golpeó, ¿no? Y entonces que lo que no te mata te hace feminista de toda la historia de relaciones pasadas que tuvo. Entonces, de la historia, no todas las relaciones pasadas, pero de todo lo que hemos vivido las mujeres, creo que hoy decidimos ser feministas por lo que hemos atravesado, ¿no? Por todas las violencias que hemos atravesado, por las desilusiones, por los acosos, por las violencias. Y creo que
decidir ser mamá feminista es súper revolucionario porque vas a cambiar la vida. Estás cambiando, Estás transformando tu vida. Ya estás transformando tu vida y la de tus hijos e hijas, ¿no? O sea, vas impactando hacia otras generaciones, ¿no? Así es. Y es complicado, porque a final de cuentas la cultura permea. Permea. Va a querer regresar siempre. Sí, siempre, tanto a nosotras como mamás, pero también a los hijos e hijas, ¿no? A mí me ha pasado con mi hijo que de repente digo, oye, ¿qué te pasa, no? ¿De dónde sacaste eso? Si yo soy feminista, ¿no? Pero, pues vamos de regreso. Pero es complicado porque a final de cuentas seguimos en esa cultura binaria, ¿no? Sexo, género, hombre, mujer, femenino, masculino. Patriarcal, en un sistema patriarcal que avasalla, ¿no? Así es, y entonces de repente los varones se sienten con ese poder y es cuando le dices, a ver, calmado, ¿no? Pero es estar hablando constantemente, porque a mí se me ha pasado con ambos. Pero estoy segura que tu hijo va a ser mucho más sensible al hijo de otra persona que no tenga una madre con estos valores y con esta educación. Él va a yo lo veo en mi hermano, que es mucho más sensible a lo que nos pasa a las mujeres, a lo que vivimos, a todo, a amigos que no tienen esta educación y que dicen, ay, pinches viejas, ¿no? Entonces, sí hacemos toda una diferencia y las mamás feministas hacen toda la diferencia en cómo vamos a vivir en el futuro. Yo totalmente estoy de acuerdo contigo, pero estoy totalmente de acuerdo con Yacir. Cuando tú eres feminista y tienes esa conciencia feminista, yo me doy cuenta cuando Hugo sigue haciendo actitudes y acciones totalmente patriarcales. Aunque reconozco que su sensibilidad por el tema de mujeres, por la violencia y por todo esto, es muy sensible. Pero le reconozco actitudes totalmente patriarcales, claro, que no puede cambiar y que no es consciente, pero además creo que no quiere cambiar, porque dice muy claro, son privilegios y quién quiere dejar ese poder que ya tiene. Como hombre, ¿no? O sea, como hombre tienen un poder. Sí, te compartí uno de Sister Sofía, no me acuerdo cómo se llama, y habla precisamente de la actitud de Pedro con María Magdalena. Siempre antagónico. Hay una frase que dice, es que le habla a Jesús y le dice, es que ella hace muchas preguntas. Es que ella no nos deja hablar porque hace muchas preguntas. Ese tipo de cosas las hacen mucho los hombres. No se responsabilizan de lo que ellos no dicen o de lo que ellos no hacen, sino ella no los deja hablar, como si ella les tapara la boca o les dijera no le contestes a ellos. O sea, asumen la culpa de la mujer. Y finalmente imperó toda la filosofía o el sesgo de Pedro para hacer la religión católica que hoy es, ¿no? O las diferentes religiones en donde se afianza el sistema patriarcal. O sea, se culpa a la mujer de algo y eso sucede mucho, hoy en la vida cotidiana sucede mucho en los hombres, o sea, siguen asumiendo que la mujer es la responsable de lo que ellos no logran hacer. Y cuando tú educas a hijos en esta nueva filosofía de vida del feminismo, tienes que estar muy consciente de esos estereotipos, de esos roles, de esos sesgos que ellos van teniendo para hacérselos ver. Es súper importante. Esa es la gran diferencia con las mamás feministas, que a pesar de que sucede eso, lo captamos y lo hacemos corregirlo, ¿no? A lo mejor no corregirlo, pero por lo menos hacerlo notar. Visible. Mi hijo tiene 19 años, ¿no? Pero pues llevo años desde su adolescencia. Oye, ¿eso qué, no? Una vez aventó a su hermana un estuche de colores y yo, ¿por qué? Es que me hizo enojar. Oye, o sea, tú me haces enojar y yo no te avento nada, ¿no? Y entonces es como estar platicando. Oye, te estás poniendo como hombre, viendo, ¿no? Estarlo viendo. Sí, es consciente de eso. Entonces él así como, ay, sí, o sea, sí les hace ruido. A lo mejor no lo cambian totalmente, pero les hace ruido, porque para los hombres es muy complicado escuchar, ¿no? Reflexionar acerca de lo que uno dice. Es como, se cierran, tú le haces hincapié en algo
y es así como no hay una Conciencia. apertura de escuchar, de reflexionar. O sea, ya no digas darte la razón, sino por lo menos darse un tiempecito para escuchar. Tú les dices algo, no es cierto, de inmediato empiezan a reclamar, ¿no? Entonces, como mamá feminista, es, a ver, calma, no te estoy atacando, o sea, reflexiona, piensa un poquito antes de contestarme. No te estoy atacando, no estoy tratando de hacerte un daño, sino de que reflexiones lo que estás haciendo, ¿no? Creo que esa puede ser la diferencia entre... Es la diferencia, porque ya no lo pasas por alto, como decimos, la violencia se naturaliza. En nosotras ya no está naturalizada ni la violencia, ni la desigualdad, ni la injusticia, ni la discriminación. Entonces creo que eso lo tenemos en nuestra casa todos los días y creo que hacemos acciones afirmativas. Creo que es súper importante reconocernos que estamos en un proceso de transformación personal, cada una de nosotras como mujeres feministas, y que no hay una más feminista que otra, que todas las mujeres debemos hacerle caso a nuestra intuición y agradecer esa rebeldía que tenemos para ser nosotras mismas y regresar a nuestro centro. ¿Tú qué te gustaría decir para cerrar? Ay, pues muchas cosas, pero tengo que ser muy breve, ¿no? Entonces yo diría que ser mamá feminista es una responsabilidad y un compromiso de cuidado. Somos guía, ejemplo de autocuidado, de derechos, de autonomía, ¿no? Solo eso diría. Bueno, pues yo cerraría con que, porque yo no soy mamá, pero todas las mujeres de alguna forma estamos maternando o cuidando de otras personas. Entonces, no tienes que ser mamá para hacer la diferencia. Por supuesto que queremos que todas las mamás sean feministas, que todas las mamás puedan desaprender y reeducarse y poder reeducar a sus hijos para que tengamos un mundo mucho mejor. Pero todas las mujeres que estamos con otras personas, con los hijos de mis amigas, con mis sobrinos o algo, también hacemos estas diferencias. El hacer visible que ninguna persona merece ser maltratada y que todas las mujeres y los hombres merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, creo que es una de las piedras más importantes que tenemos para el feminismo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.